Nunca pensé que el fin del mundo llegaría con el silencio, sin alarmas, sin sirenas, solo la luz apagándose y luego el hambre de los que ya no eran humanos. Yo me llamo Eva. Y esto es lo que pasó el primer día. El cielo se oscureció más de lo normal. Las nubes se agruparon como si quisieran aplastar la tierra. Y justo cuando el reloj marcó las 7:02, la electricidad se fue. Luces, internet, señal telefónica. Todo murió en un suspiro. Pensé que sería algo temporal, pero el silencio, ese maldito silencio, no acabó. Salí al porche con una linterna, los demás también. Uno a uno, los vecinos comenzaron a salir confundidos. Algunos reían nerviosos, otros maldecían a la compañía eléctrica. Debe ser el transformador otra vez, el del bosque. No hay cobertura. No podemos llamar a nadie. Y entonces escuchamos el primer grito. No era un grito de dolor. Era un grito de muerte. Animal. Gutural. Un joven corrió por la carretera tambaleándose. Tenía el torso desgarrado. La sangre empapaba su ropa. Sus ojos estaban completamente blancos. Se cayó frente a nosotros. Y detrás de él, una figura. Desnuda. Pálida. Con la carne colgando como trapos mojados. Mamá, esa persona tiene hambre. El niño tenía razón, pero no era hambre de comida. Era algo peor. Volvimos a casa como animales huyendo de una tormenta. Arrancamos puertas, cerramos ventanas, pero sabíamos que no bastaría. El mundo se había roto. Durante la noche vimos más. Gente caminando de forma extraña, rasgándose contra las paredes, tocando las ventanas como si supieran que estábamos allí. No hablaban, no pedían ayuda, solo olían el miedo. Nos reunimos al amanecer, 10 vecinos, uno lloraba, otra no dejaba de mirar por la ventana. Tenemos que salir de aquí. No podemos quedarnos esperando a que nos encuentren. Hay una granja a 15 kilómetros, la de los hermanos Cortés. ¿Y si también están muertos? Entonces tendremos una valla y tierra para cultivar y espacio. Nadie discutió. Las decisiones en el apocalipsis no son democráticas, son instinto. No tomamos la carretera principal, demasiado expuesta. Caminamos entre campos con mochilas y armas improvisadas. La granja estaba vacía. Ningún Cortés.
solo gallinas muertas y un tractor detenido a medio campo. Nos instalamos esa noche y por primera vez en 2 días dormí, solo un poco. Mike trabajaba en el turno de noche de una vieja gasolinera olvidada por el tiempo. Tiene 34 años, una barba descuidada y ojeras profundas que revelan el peso de sus insomnios. Siempre dijo que prefería la noche, pero en el fondo lo hacía por miedo a la gente, o más bien por lo que la gente le hizo. De niño fue objeto de burlas crueles, empujones en pasillos vacíos y risas susurradas cuando pasaba. Eso dejó marcas que nunca se borraron del todo. La soledad, pensaba, era más segura. Pero esa noche todo cambió. La carretera estaba vacía, pero había algo raro. Era un hombre, o lo había sido. Su piel colgaba a jirones. Corrió hacia el pequeño coche de servicio de la gasolinera. Las llaves, por suerte, estaban en su bolsillo. Mike pisó el acelerador y huyó de ahí, sin mirar atrás. Solo tenía un lugar en mente: la granja donde creció su abuela. Un lugar apartado, sin vecinos, sin gente, sin zombi. Tal vez. Cindy trabajaba en una cadena de hamburguesas. Turno nocturno. Otra alma perdida entre frituras y aceite quemado. Tiene 29 años y una fobia que le hacía temblar: las arañas. Y esa noche, la vida le dio un nuevo motivo para temblar. Todo se oscureció. Una figura apareció en la ventana. Salió por la puerta trasera, tropezando con botes de basura y grasa. El cielo estaba encapotado, sin luna, y la ciudad se sumía en un apagón general. Las farolas no se encendían, las alarmas no sonaban. Solo había gritos y chirridos humanos. Una granja en las afueras donde los tíos alguna vez fueron felices. Tal vez ahí estén a salvo, pensó. Nadie llega a una granja en medio de la nada por casualidad.
Nadie sobrevive al principio del fin sin haber perdido algo en el camino. Este capítulo no es sobre lo que ocurre dentro de la granja, sino sobre lo que el horror dejó fuera. Figuras que se acercan a las verjas, cubiertas de polvo, barro y miedo. Pero para entender cómo llegaron hasta allí, primero hay que volver atrás, justo antes de que se apagara la luz del mundo. Lian trabajaba en un restaurante de carretera a las afueras. Había venido desde Fujian para enviar dinero a su familia. Era jueves. Hacía calor. El local estaba vacío cuando las luces comenzaron a parpadear. Y luego el silencio. Ni motores, ni teléfonos. Solo un zumbido lejano y el primer grito. El dueño del local salió corriendo envuelto en sangre, pero Lian no corrió. Agarró el cuchillo de cocina más largo y lo esperó. No recuerda cuántos días estuvo escondida en la cámara frigorífica. Cuando salió, el mundo estaba muerto y ella, viva. Robó una bicicleta de reparto y siguió la carretera. Durante días pedaleó entre coches volcados, cuerpos podridos y criaturas sin ojos. Hasta que vio humo. El humo de una granja. Linda tenía 8 años. Estaba con su niñera cuando todo se apagó. Su madre no volvió del trabajo. Su padre nunca contestó el móvil. Y la niñera no tardó en sangrar por la boca. Se encerró en el coche. Durante 2 días, solo abrazó a su oso de peluche. Pero las carreteras estaban llenas de coches y muertos caminantes.
decidió salir cuando vio que ya no era seguro estar ahí. Caminó por la carretera hasta que vio una bicicleta y la cogió. A lo lejos, una granja. La granja. ¿Habría más gente allí? Posiblemente, pero ya no tenía nada que perder. El mundo había ardido y cuando las brasas parecían apagarse, 5 sombras encontraron cobijo en una granja. No sabían quiénes eran, pero sabían que no estaban solos. Entre la sangre seca, los lamentos de los árboles muertos, brotaba una palabra olvidada: esperanza. ¿Quiénes sois? No queremos problemas. Mi nombre es Make. Ella es Cindy. Y la niña se llama Linda. Y Lian. Soy Eva. Supongo que ahora vivimos juntos. La desconfianza era un cuchillo entre los huesos, pero el hambre de compañía era más fuerte que el miedo. No es solo por comer. Cuidar algo vivo también nos mantiene cuerdos. Tierra mojada, cielo muerto, y aún así, algo nace. Las palabras se volvían semillas, y las semillas, un futuro. Mike abrió libros cubiertos de polvo y enseñó a los niños a leer los nombres de las cosas. Cindy enseñó a luchar a los niños. Antes de todo esto, yo no confiaba en nadie. ¿Y ahora? Ahora no tengo elección, pero contigo es distinto. No somos tan diferentes. Tú peleas con el machete, yo con los libros. En la noche, sus almas compartían cicatrices. No hubo besos, solo miradas. Y eso bastaba.
¡Ah!